Bueno, hoy, hoy tenemos una sesión donde yo no voy a ser imparcial, porque tengo una enorme admiración por Spínola Gómez, y bueno, y lo conocí cuando era muy chica y participaba del taller de Nelson Ramos, y él era una visita este, bastante frecuente los sábados, y bueno, y pude escucharlo y bueno, y apreciarlo como una especie de gigante así, de gigante bueno con una voz como muy poderosa y siempre muy convincente, ¿no? Muy convencido además de lo que estaba diciendo y muy fuerte. Y él decía dos cosas que a mí me han acompañado en la vida, para bien o para mal. Una era, no hay que vivir de la pintura, hay que vivir de otra cosa para ser libre, ¿no? Como artista. Y la segunda era que, eso creo que él nunca habló, pero sí lo sabía por, por Ramos y bueno, por haber seguido su trayectoria, que fue un artista que pasó muchos periodos sin pintar, a veces escribiendo, a veces dedicado a otras cosas. Ahora vamos a ver un poco esto, ¿no? Como estas otras cosas eh, que podían haber también en el billar, ¿no? El billar, la actividad gremial, el diseño, que muchas veces lo apartaron por años de la producción clásica. Incluso él no tenía taller. Cada vez que empezaba una serie, que siempre él trabajó así un poco en base a series, armaba como su lugar para pintar, pero no era de esos artistas que tienen un taller así formal, ¿no? Y bueno, esta exposición, realmente yo fui a verla y el domingo y está muy bien montada, tiene una parte, para quienes no han ido, muy interesante, un largo panel mm, muy bien explicado, donde además se va viendo como una especie de correspondencia entre los hechos de su vida y su obra eh, con el contexto nacional e internacional, que eso me pareció que estaba muy bien. Tiene un relato, digamos, que no es estrictamente cronológico, sino más bien por tipos de obra, que bueno, yo hoy voy a hacerlo de otra manera, a contar un poco más cronológico, simplemente como para acercarnos más a esta figura. Y ya desde el nombre de la exposición, eh, bueno, nos llama la atención, ¿no? Porque ahí hay un neologismo. Cavante no es una palabra que esté en el diccionario de la Real Academia. Sin embargo, tiene un sentido como muy poético, ¿no? Es el espectador, ¿no? Como que no se queda en la superficie, sino, como dice La Roca, había que imaginar el ojo, decía, como una pala que va más allá de la superficie, que cava y cava cada vez más abajo. Eh, Esto es como también nos habla de una especie de confianza, ¿verdad? Que tenía Spínola en la humanidad, ¿no? Como no pensaba, bueno, así los espectadores no ven nada, no se conforman con la superficie, sino que justamente hay algo de, ¿no? Como ahí, bueno, hay que ser un mirador cavante, ¿no? Hay que ir más allá. Así que bueno, vamos a intentarlo hoy a partir de algunos textos y de mucho que se ha escrito sobre Spínola. Spínola fue un artista que ya, digamos, desde sus comienzos, en el año 38 más o menos, empieza a ver su obra este, hasta su final. Él murió con 81 años. Ahí hay una fotografía muy bonita de Diego Velasco, de una sesión de retratos que le hace en el año 2000. Eh, tuvo una carrera llena de distinciones, de premios, de reconocimiento. O sea,
es una historia muy loca, ¿no? Porque en realidad Spínola, que, bueno, ahí lo vemos joven pintando, era de Solís de Mataojo, no terminó la escuela primaria, y sin embargo fue uno de nuestros pensadores este, más cultos, un melómano exquisito, un tipo con una enorme curiosidad, y, y él terminó ya grande con un apartamento donde no se podía circular porque había tenido que hacer como senderos entre la cama, el baño, la cocina, y todo, porque estaba ocupado todo por libros. O sea, ¿no? Como que también de esa experiencia, digamos, ¿no? De niño del interior, que con enorme avidez él conservó toda su vida esa avidez, ¿no? Por saber, por pensar, en una época en que la verdad es que los pintores no eran, los artistas no eran productores de textos teóricos, más bien se veía como que otros escriban, ¿no? Sobre lo que uno hace, pero no ese tema tan autorreflexivo que ahora él, como en muchas cosas, bueno, fue un adelantado, ahora es mucho más, más común. Pero bueno, ya desde muy joven él empezó a pintar de forma autodidacta y tuvo la enorme suerte de cruzarse con nada menos que nuestro Fabini, nuestro gran músico, que bueno, que de alguna forma le dio una mano como para que lograra una beca para estudiar ¿no? Y venirse después a Montevideo y bueno, es realmente como un personaje dentro de la historia de Spínola, como una especie de hada madrina. Y nada, les recomiendo que escuchen a Fabini Más allá de campo, porque para mí fue un descubrimiento hace unos años con una película que me encanta, que se llama La vida útil, de Federico Beiró, y justamente la música es de Fabini, y cuando uno la escucha piensa, ¿no? Cuánto tiene de cinematográfico esa música y qué bella es. Y además también era un tipo muy que estaba muy ayornado con el foxtrot, en fin. Spínola nace en el año 21 y de alguna forma, como dice Abondanza, eh, él lleva toda su vida esto de ser un hombre estrella y no un hombre planeta. O sea, un hombre que siempre emitió, ¿no? Sus propias formas de pensar, de ver, ¿no? Como con una especie de confianza en la luz propia, ¿no? Y no dejándose influir tanto por lo que se hacía o por lo que se vendía. Eh, entonces, es una obra, digamos, que por su rigor y por esta forma también un poco, eh, bueno, así como de formidable de transitar el mundo desde lo físico, ¿no? Hasta eso que les cuento, de su manera de estar, ¿no? Su manera de hablar, eh, era como una especie de imposición, pero no ante los otros, sino primero de rigor hacia sí mismo. Y con ese rigor y con esa también audacia que tenía, coloqué esta obra, que es de la serie esta última que él hizo, que llamaban Las Boligrafías, que más allá de que me parece encantadora, es una serie que está hecha con humildes bolígrafos, con humildes lapiceras, ¿no? Viromes, de distintos colores. Eh, y es una obra que, digamos, tiene algo que me hizo acordar un poco a Niki Sampal, ¿no? Como eso de desprenderse también de todos esos rituales, ¿no? Que a veces envuelven al arte, a la pintura, y hacer buena pintura y dibujo con lo más humilde. Eso también es un gesto que en general, de audacia, que en general marcó en otros sentidos a su generación, pero no tanto como fue después.
hay algo que, que me parece que es muy importante y que de repente cuando uno tiene la posibilidad como esta de ver su obra junta, llama muchísimo la atención y que es estos cambios que hace durante su carrera, desde la figuración a la abstracción, de nuevo a la figuración, y a veces incluso en el mismo año él es capaz de pasar de una abstracción este, a un retrato como este de Nadales, que era un compañero del gremio, no era un artista, absolutamente eh, naturalista, ¿no? Y muy bellamente hecho. Entonces tenía como ese humor, ¿no? Y esa capacidad de navegar por distintos lenguajes según lo sintiera. Él habla de que de alguna forma, eh, dice, al dejar de trabajar y dejar pasar 2 o 3 años, bueno, en realidad una vez dejó pasar 12 sin pintar, reflexiono, me dejo estar, se van modificando las apetencias, los conceptos. Y acá él dice algo sobre sí mismo que me parece absolutamente clave. Dice, nunca me interesó la unidad creativa. La coherencia nunca me pareció que tuviera importancia. Creo que eso lo acerca un poco a Picasso incluso, ¿no? Por ejemplo, en ese, bueno, lo que importa es la investigación que estoy haciendo. Ahora, si soy coherente, no soy coherente, esas son cosas que de repente están como mucho más pendientes, artistas que están más mirando el mercado, ¿no? Mirando su propia obra como si fuera una especie de producto que va a estar después en los libros y entonces dicen, bueno, no va a quedar bien que yo un día haga esto y otro día haga esto otro. Pero bueno, tenemos que pensar también, ¿no? Que a él le toca una, una época, ¿no? Especialmente eh, convulsa en cuanto a los cambios de estilo, a la abstracción, a todos estos diálogos, y que él la transita yendo y volviendo de la figuración sin preocuparse por esa especie de, de mandato, ¿no? De la coherencia. Este circo a mediodía, que lamento que no encontré una reproducción mejor, abre de alguna forma la muestra. Y yo le decía ayer a Lula que si alguna vez me robara un cuadro, yo querría robarme este. Es un poco van Goghiano, dice Nelson Di Maggio. Es, eh, es un circo brasileño que había llegado Solís de Mataojo y él pidió para entrar a mediodía, para ver cómo le pegaba la luz. Y para mí es una obra absolutamente maravillosa. Él la pintó en 1938, la dejó arriba de un ropero porque no le convencía. Y de ahí la rescató Fabini y lo convenció de mandarla al Salón Municipal de Artes Plásticas de Montevideo, donde 2 años después resultó en premio de adquisición. Y ese es la primera salida, digamos, de Spínola, ¿no? A la cancha, al público, y el comienzo, digamos, de esa carrera. Él se va a quedar al principio en Solís de Mataojo, eh, va a pintar desde ahí, ¿no? Y va a seguir experimentando y bueno, también con un lenguaje plástico que era un poco el que venía, ¿no? De los años 30, 20, desde los años 20, 30. Digo, vemos en este retrato de Fabini sentado, ¿no? Digo, muchos rasgos que tienen que ver con el postimpresionismo, incluso con Van Gogh, a quien admiraba mucho. Y él va después como evolucionando, pero va a volver una y otra vez a los retratos, hasta que, bueno, también viene a Montevideo. Él va a ser alumno, cosa que parece que jamás aceptó, pero bueno, va a ser alumno durante 2 años de Cunio, nada menos. Y seguramente en ese encuentro, digamos, con la pintura montevideana, se enamora absolutamente de Carlos Federico Sáez. Entonces vamos a encontrar que estos retratos, que son
muy matéricos, que parecen hechos también, ¿no? Como a impulso, así de espátula y pincelada, son absolutamente maravillosos y vale la pena verlos ahí, ¿no? Poder disfrutar de esa sensualidad de la materia, recuerdan mucho a la factura de Carlos Federico Sáez. Él hace varios retratos de su padre, este se llama El viejo gallo, eh, este otro retrato sesgado, que es de 1946, son absolutamente como maravillosos y donde uno encuentra esa forma, ¿no? de poner la materia, que bueno, también este, tiene que ver con Sáez, pero también tiene que ver con toda una tradición, ¿no? pictórica que viene de Velázquez y antes de Tiziano. Y una paleta, si ven, que se fue haciendo como más limitada, más asordinada, para quizás contar estos lugares. Eh, en 1949 él se muda a Montevideo al final, y aquí comienza como otra etapa de Spínola Gómez, en que va a ser, ¿no? Se va a relacionar como de otra forma con la ciudad y también con los pintores, eh, con algunos pintores que le resultan especialmente interesantes de esa época, como por ejemplo De Simone. De Simone fue un pintor que él admiró muchísimo, que era un pintor que vivía prácticamente en la miseria, y bueno, dueño de una paleta maravillosa, sutil, ¿no? Y de esa cosa matérica, el empaste. Y creo que esta obra, Una casa amarilla, tiene mucho que ver justamente con eso. Y también quizás encuentro con la ciudad no es el encuentro con una ciudad que, bueno, la verdad que en los años 50 era una ciudad próspera, ¿no? Estábamos saliendo de esa breve prosperidad después de la posguerra, sino que él encuentra, ¿no? Toda esa poética de lo sucio, de lo desgastado, de lo corroído, y eso tiene que ver mucho si lo relacionamos. Hay un libro de Pelufo que es bastante reciente, que les recomiendo muy especialmente, después les paso la foto, que se llama Crónicas del Entusiasmo, que cuenta cómo esa generación crítica de los años del 45, de los 50, es una generación que, a pesar de estar en un país que estaba con una cierta prosperidad, es una generación muy crítica hacia la corrupción, hacia el deterioro, hacia los planes, digamos, país que no terminaban como de cuajar. Entonces, en realidad, quizás algo de eso se puede ver, ¿no? En encontrar estas partes como que tienen su poética sin duda, pero que no es la ciudad más resplandeciente, sino la otra, ¿no? Esa otra ciudad que de alguna manera vegeta o sobrevive. Hay en Spínola una especie de romanticismo, digamos, que lo va a acompañar toda su vida y que quizás tiene que ver con esto, como tiene que ver también el volver una y otra vez a estos temas de la vida cotidiana, sencilla del campo, ¿no? De volver a estos temas de lo austero, ¿no? De lo simple, que también lo va a acompañar, ¿no? Como en muchas partes. Pero obviamente él también estamos hablando de los años ya 50, 51, ¿verdad? Empiezan a llegar, imagínense, bueno, no eran épocas de internet, pero de cualquier manera hay movimientos en el Río de la Plata, como el movimiento Madí, como Cobra, hay exposiciones importantes que se hacen en esos años, además de, obviamente, el material que llegaba también de Estados Unidos, de Europa, con todos estos cambios tan importantes que se estaban haciendo en el arte en la primera mitad, digamos, del siglo XX, y él va a responder a eso, ¿no? Entonces, digo, pasamos como de encontrar
en él esta figuración que se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Con rigor, con una búsqueda de experimentación, ¿no? Que fue como la tónica esa que él tenía. Acá está súper hermoso, 1950, las fotografías de Alfredo Testoni, cuando se inaugura la colectiva de un grupo que duró muy poquito, del 49 al 51, que se llamó justamente el Grupo Sáez. Y que el Grupo Sáez era una reunión de pintores, Barcala, Ventayol, Solari y Espinola Gómez, que en realidad andaban como por lugares bastante distintos, pero como que se fueron recomendando uno al otro, ¿no? Incluso Solari en ese momento todavía vivía en Fraiventos, y bueno, se conjugan, digamos, por esa admiración a Sáez y exponen juntos, van a exponer en el 48, en el 49 y después ya sin Barcala en el 50. Y es muy interesante ver qué obras estaban haciendo más o menos en esos años. Yo lamentablemente de Barcala no encontré algo más cercano al año 48, pero bueno, está este maravilloso autorretrato que se llama Cantina, que es del Museo de Artes Visuales, que es del 40, este otro autorretrato de Ventayol del 43, y esta obra de Solari, digo, es como que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos después de estos artistas, ¿no? Es obra, digo, de alguna forma temprana, eh, pero bueno, estaban todos ellos buscando. Y ya fíjense qué interesante, hacia dónde fueron todos ellos. Este es Ventayol en el año 63. Ventayol va como Barcala también, e incluso Solari, van a trabajar mucho este tema de las texturas, pero no es, es la textura como lo plástico, ¿no? O sea, ya acá en Barcala o en Ventayol no hay figuración, no hay rastro de la figuración. Esto obviamente venía también de mucha influencia de Tapié y otros pintores españoles que se habían hecho exposiciones importantes acá en Uruguay, bueno, y otros intercambios, además todos ellos también viajaron en estos años, y es una corriente, digamos, como del informalismo, pero que en Ventayol o en Barcala, o incluso en alguna obra que recuerdo, incluso obra de los años 50, que yo ahora no encontré, pero esta obra más negra de Solari igual no va a dejar totalmente nunca la figuración y su mundo, digamos, muy propio, aluden también de alguna forma eh, a esa decadencia, a ese tiempo, digamos, que ha pasado y que ha corroído, ¿no?, la materia de la que está hecha el universo del uruguayo. Y esto, si ustedes piensan, tiene que ver con Onetti, tiene que ver, ¿no?, con la literatura que se estaba haciendo y con las posiciones críticas también de esos años, que empiezan a ser años también mucho más movidos desde lo social. Aquí tenemos entonces un salto, ¿no?, en el 66, para tratar de ver qué estaban haciendo más o menos en los mismos años, de Espínola Gómez con esta serie de las interrupciones, ¿no?, que es también una ruptura absoluta con la figuración y un trabajo desde lo más plástico puro, en blanco y negro. Así que estos van a ser, pero antes de los años 60. Ya él había hecho una especie de escándalo, ¿no?, que no quería, digo, no era su intención, con esta obra que manda a un salón nacional que se llamaba Sifón, es del año 54. Tiene una cosa un poco cubista, si ustedes quieren, pero no es cubista tampoco. Y lo que llamó, así como, bueno, increíblemente, ¿no?, como que fue motivo de escándalo, ¿no?, era el tema del inodoro, ¿no? El inodoro como un tema que no era de la privacidad, de la higiene, no era un tema que pudiera ser digno, ¿no?, de ser este, explorado plásticamente. Y aquí quizás hay algo del humor
también, de un humor un poco escatológico que tenía, ¿no? Spínola Gómez. Pero en realidad su idea era esta, como, bueno, todo es natural, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede ser un buen motivo estético? ¿No? Esta zona como del baño, esta articulación de las formas, ¿no? También disfrutar de las formas de algo, de lo que no se habla, como es el inodoro o los caños, ¿verdad? De la pileta, ¿por qué no? Pero bueno, era un Montevideo bastante, imagínense, en los años 50 era un Montevideo bastante todavía conservador, eh, que apenas estaba como aceptando el constructivismo. Y es interesante que a pesar de que en realidad él fue creo que 2 veces al taller de Torres, eh, pero no más, o sea, él se mantiene como aparte de esta escuela constructivista. Sin embargo, hay como unos principios compositivos que están allí, que a pesar, digamos, de esa especie de no figuración o de ir hacia la abstracción, de alguna forma hay una estructura siempre que subyace a varios de estos pintores, pero también al mismo Spínola. Persona, en 1954, es parte de una serie donde él incorpora al blanco y negro este color rojo, que es un rojo que se llama Puzzoli, un rojo como aladrillado, ¿no? Y también la experimentación técnica sobre la fibra, con raspado, es decir, con esgrafiado, retirando la materia pictórica, que ahora es mucho más leve, a veces además usa témpera, también, ¿no? Rasgando, retirando, que venía también de esas irrupciones, digamos, que ya se habían hecho, ¿no? Sobre el soporte también material. O sea, toda esa experimentación no es solamente una experimentación en las formas, en la composición, sino también una experimentación que tiene que ver con otras formas de técnicas que ya no son solamente el pincel de resolver la cosa pictórica. Esta calle, sin embargo, fíjense, es de un año después nada más, eh, ya es como es distinta, ¿verdad? Que la anterior, porque sí hay como una especie de superposición de planos y de formas, eh, pero vuelve al blanco y negro y de alguna forma tampoco es cubismo, ¿no? Sino que parece como más bien una especie de puzzle de combinación, donde hay, y si miramos las pequeñas pinceladas como redondas de arriba, está de nuevo eso matérico, sensual. Me pareció muy interesante que, al revés de lo que Costigliolo, Freire o Amalia Nieto, que cuando llegó el acrílico se fueron hacia el acrílico, en realidad Spínola Gómez nunca le gustó el acrílico y siempre fue muy fiel a una marca de óleos que se llamaba Lefranc, ¿no? Que nunca salió de ahí. Y acá tenemos, pero fíjense además qué cambio, qué maravilla este palco, que es también del 55, que es como parte de una serie de teatros abandonados y que tiene, sí, eh, acá hay figuración, acá hay esa columna, ¿no? Es decir, es otra cosa eh, también súper interesante desde lo pictórico, pero donde él tranquilamente abandona este camino y se va para otro lado. O sea, como necesito hacer esto y simplemente lo hago. O sea, de alguna forma retoma ese otro lenguaje pictórico anterior. Eh, en el año 57 crea este cuadro que me gusta mucho, que también por suerte es de museo, que se llama El ventilador y el diablo. El ventilador y el diablo alude a una historia eh, de enfrentamiento de alguna forma del diablo con la tecnología. Y entonces, como la tecnología le vuela los dedos del ventilador, le vuela los dedos al diablo. Está hablando de esa tensión, digamos, entre, ¿no? Lo industrial
y todo lo otro que tiene que ver con la identidad país, que también era un tema de reflexión en esos años, ¿verdad? Que ya se había pasado como del nativismo de principios de siglo a una mirada sociológica, una mirada mucho más crítica, pero también como de intentar recuperar dentro de ese mundo globalizado de los nuevos lenguajes pictóricos también recuperar una identidad propia. Entonces, también esos mitos, ¿no? Y el color, las formas tienen que ver con justamente con esa paleta, ¿no? Que de alguna forma nosotros pensamos como muy uruguaya por algo, ¿no? Eh, este es acá Ángel fotógrafo, la fotografía, el cine, fue un cinéfilo también apasionado, incluso vamos a ver que hizo, incluso codirigió un largometraje. eh, es bien interesante también, ¿no? Esta forma como uno ve, como él estructura la composición, ¿no? La luz, ese rol del, del fotógrafo, que prácticamente su cuerpo es como una cámara ¿no? que captura y emite a la vez, y los otros, ¿no? Los que están siendo fotografiados. Eh, y llegamos al año 61 con también esta serie que se llaman, ¿no? Esta serie de Los Gordos. Y quizás es bueno, quizás es una de las obras más importantes que tiene nuestro museo. Se llama Variaciones sobre el Gordo Améndola. Es una obra bastante grande, de 1,71 por 1,22, y él vuelve a esos empastes y vuelve a esos rojos y vuelve al blanco y negro, ¿no? Y a la figuración, para contarnos sobre este personaje, ¿no? El gordo, acá tenemos el gordo número 2, el gordo Améndola, y esta vuelta como a la sensualidad, pero que también tiene humor, ¿no? Se puede ser muy buena pintura con humor también. Esta también es del mismo año. Bueno, y yo siempre, la verdad que siempre me pregunté quién era Améndola, quién era el gordo Améndola. Y el gordo Améndola, Guiscardo Améndola, era un pintor, y un pintor bien interesante. Acá encontré 2 obras de él. Eh, Era un poco mayor porque había nacido en 1906, Spínola Gómez nació en el 21 y vivió hasta el año 72. Y bueno, como vemos aquí también, es un pintor que anda, ¿no? entre la figuración y la abstracción de esos años. Así que bueno, para mí era como un desconocido, confieso. Y en el mismo año, en el 61, va a trabajar con esta, ¿no? Se va de nuevo de la figuración y vuelve a esta búsqueda plástica de las texturas, ¿no? Del rayar, del intervenir, eh, con esta abertura. Acá estamos sí como con con otro formato como más pequeño. Este es de los pocos, no hay mucha obra en realidad de Spínola Gómez circulando, eh, pero bueno, me pareció interesante saber más o menos cuál podía ser el precio de esta obra, que anda entre los 2.000 y los 16.000. Eh, Él en vida se resistió bastante a vender, entonces no tenía, las veces que vendió, a veces era bueno, como por una extrema necesidad de pagar algo que no podía pagar de otra forma, pero, pero vivió muy austeramente digamos, y resistiéndose, ¿no? Como a entrar dentro del mercado. Obviamente, después, ¿no? Las cosas cambiaron. Bueno, a su muerte, quedó circulando parte de su obra. Eh, También en el 61 él cambia nuevamente de técnica y va a hacer unas obras que obviamente tienen menos textura, porque bueno, son témperas, son más livianas, que son estas espirales trágicas. Acá estamos dentro
de esa parte de la abstracción que es como el informalismo, digamos, que bueno, también Ramos en esa época andaba como por ahí, ¿no? Pero fíjense qué maravilla, ¿no? Eh, esa forma de trabajar el color, la pincelada, ¿no? Cómo de alguna forma uno siente cada gesto. Y esta obra me pareció como eso, ¿no? Como que lo pinta mucho esa pasión que sentía, ¿no? Como el acto físico de pintar tan interesante. Yo no voy a abundar mucho en el tema de las exposiciones y todo, y bueno, después les puedo dejar si quieren una cronología, pero bueno, tuvo medalla de oro en el Salón Nacional en 61 y en el 62, el premio Blanes en el 63. Ahí comienza también su trabajo en la Unión de Artistas Plásticos, que eso fue una cosa muy interesante que pasó a principios de esos años, que ocuparon el subte, fue muy removedora. Eh, va a ir a la Bienal de Venecia, va a ir a la Bienal de San Pablo, o sea, son momentos que él entra en contacto, digamos, con otros artistas de todo el mundo, que son épocas de muchos viajes, son épocas también de aquel famoso Instituto General Electric, que va a ser bajo la dirección de Kallenberg, también como una especie de espacio, ¿no? De experimentación, de investigación. Acá en la foto, bueno, acá está Spínola, acá está Nelson Ramos, eh, ¿no? Como unos lugares donde se estaba cocinando de alguna forma todo un cambio, ¿no? Del arte que pasaba de la pintura a otras formas como esto ¿no? De las instalaciones. Estamos hablando de los principios de los años 60. De alguna forma igual, y hay un texto muy bueno de él en la sala, en que él habla de que no hay por qué renunciar a la pintura de Caballete, ¿no? Que no ve ninguna buena razón, y realmente él no renunció. Pero también fue parte, digamos, ¿no? Si bien tiene un camino, yo diría que solitario, de alguna forma, en lo plástico, digamos, tuvo un trabajo, una participación, ¿no? También con otros artistas, es decir, no vemos como influencia de uno o de otro sobre la obra de Spinola Gómez, pero sí vemos que realmente él fue un tipo no altamente sociable, pero sí eh, muy compenetrado con su tiempo. Y acá vamos a ver otra faceta que es bien interesante. Les cuento que él trabajó en ANCAP toda la vida y que trabajó dentro de la parte de arquitectura. Creo que esto es importante porque, bueno, de alguna forma lo acercó a las posibilidades de un lenguaje que del diseño gráfico que de repente ¿no? Le dio como el trabajar ahí le dio herramientas, porque en esa época, y me pareció lindísimo traerles este, este boceto del logo del frente, porque se ve la lapicera, se ve, digamos, la mano, ¿no? Acá no hay computadoras, no hay nada, acá se dibujaba absolutamente de toda mano. Y él, entonces, digamos, en eh, años 68, 69, va a dejar de alguna forma también un poco de lado a la pintura y se va a dedicar mucho a lo que es el diseño gráfico. Y si lo vemos, por ejemplo, esta es una foto bastante mala, pero es mía, de otra, de diseño para el Fidel, uno lo mira y dice, wow, qué moderno resulta, qué contemporáneo resulta hoy. O sea, él estaba como eso, ¿no? Como adelantado, y no era un diseñador gráfico, era un artista que estaba intentando meterse dentro de estos lenguajes, digamos, de los que había muy poca experiencia en Uruguay en ese momento. Entonces, el logo del frente es bien interesante cómo evoluciona. Hay distintas
interpretaciones, si es el Cerro de Montevideo con la bandera otorgués, bueno, en fin, hay varias interpretaciones, creo que pueden ser todas válidas, pero bueno, es bien interesante cómo él apoya, ¿no? Un triángulo tan, tan sólido, tan importante, que da esa sensación, ¿no? De algo que se está fundando para siempre, con a la vez el movimiento que tiene esa F, que es una F absolutamente recta, pero que de alguna forma va, ¿no? Como hacia el cielo y hacia otro lugar. ¿Qué es lo que pasa también? Creo que hay unos bocetos previos que están buenísimos, de ambos logos también, con el logo del PIT-CNT, cómo él va evolucionando en los bocetos y llega a esto que también siempre, la verdad que me pareció una solución maravillosa de estos cabos unidos, ¿no? Estos cabos que se unen y que juntos, de alguna forma, son mucho más poderosos que cada una de esos cabos sueltos, ¿no? O sea, como ese trenzado. Cada uno de estos colores está simbolizando: el azul a los intelectuales, el rojo a los obreros, el verde a los trabajadores del campo. Está como un área de la vida productiva. Así que van a ser años en que él además va a trabajar también bastante para Arca y para banda, diseñando y también investigando, ¿no? Como mucho, porque acá ya casi vemos este lenguaje, ¿no? Como que habíamos visto en los surrealistas, pero que también se vuelve a tomar en la posmodernidad, de usar grabados y partes, ¿no? Como de ilustraciones antiguas. Son estupendos, realmente yo algunos los conocía, pero no sabía que eran de él. Así que vamos a ver acá proyectos, desde gráfica hasta también eh, algunos que no se llevaron a cabo, pero que tienen que ver más con escenografía y arquitectura. Y después, a pesar de que yo quería contarlo un poco en el tiempo, él en realidad después creo que no llega ni a votar al frente en el 71, pues se pelea. O sea, esa es la otra parte, ¿no? Como de Spínola, que está bueno como entender esa cosa tan apasionada que de repente hacía que, bueno, que pusiera muchísima energía, ¿no? Mucha esperanza en un movimiento, en esto, lo otro, se comprometiera profundamente, dejara de pintar y de otras actividades y se concentrara en eso, y después, bueno, en algún momento venía toda la discordancia y el alejamiento. Y en los años 80, creo que es 84, crea este logotipo que también siempre me pareció lindísimo, del Foro Ballista. Y acá vemos como estas también opciones de aplicación de color, ¿no? Y también me parece un logo súper logrado. Este, Cuando va a ser un salto enorme a partir del año 72. Eh, Va a ser una serie de paisajes faciales que son retratos que va a exponer primero en la Galería Losada. Eh, es una serie de retratos que hace entre el 72 y el 78. Después se expusieron en el MAC. Eh, el MAC era aquel Museo de Arte Contemporáneo que fundó María Luisa Torrens, pero bueno, es una serie, digamos, que retrata en épocas bastante ya más oscuras algunos de sus amigos, como Clara Silva. Y acá fíjense cómo vuelve increíblemente, y qué dibujo que tiene. Yo recuerdo todavía el impacto de haberlos visto, creo que en la exposición del año 80 en Galería Latina, y esta maravilla, ¿no? Del dibujo, esa precisión casi renacentista, y por otro lado ese gesto de trabajar con color, esa otra anatomía, que es una anatomía, bueno, que tiene algo también de surrealista, un poco fantástico,
pero sobre todo es expresionista. Y son rostros de sus amigos, muchos de ellos eran mayores, y muchos de ellos estaban pasando esta etapa con muchísimo dolor por temas familiares. Entonces, eh, él habla de estos paisajes faciales, de esta orografía, decía, ¿no? Del rostro, de cómo se nos va marcando el rostro, las manos, por la vida, porque son todos gente, ya les digo que no era, ninguno de ellos era joven, ¿no? Y le puso títulos bellísimos, poéticos. María del Carmen Portela se llama Serenísimo Espejo, luneta tibia de lágrimas apenas transvidriadas. Miren lo que es esa mano, ¿no? De María del Carmen Portela, ahí en primer plano, ¿no? Tan expresionista, tan como dolorida esa mano, y el ojo, y el gesto de la ceja y el pelo, es tan maravillosa. La reproducción no es muy buena, no es mía, pero no es buena. Y también de Gesualdo Sosa, quien fue muy amigo de Spínola Gómez, y también bueno, el compañero desde el año 43 de María del Carmen Portela. Gesualdo Sosa fue un gran maestro, pedagogo, muy comprometido con un pensamiento comunista, y que dejó, bueno, una huella muy importante ¿no? En el magisterio, con sus prácticas pedagógicas innovadoras. Y acá lo vemos, ¿no? Dice: duras y constantes introspecciones, arribos temblorosos en la geográfica memoria. También, y está ¿no? como magnificada y en color, la oreja, el ojo, ¿no? Ese detalle un poco impiadoso de la nariz, pero bueno, es eso, ¿no? Esos arribos temblorosos en la geográfica memoria que quizás van construyendo los rostros de esta gente que ha atravesado, ¿no? De forma maravillosa la vida, este, nuestra identidad intelectual, y la ha construido, y que de golpe, ¿no? Se encuentran en estos momentos. Este es Alberto Zunfelde, dice, se llama Más acá del viento, de los arbores todos, y un levantado caracol de tiempo cierto. Estos títulos tan poéticos y a la vez tan barrocos, ¿no? Tienen que ver con esa faceta de la escritura de Spínola Gómez, que es una escritura bien difícil de navegar. Porque, bueno, primero que no era una escritura académica, y segundo que era una escritura muy, muy barroca, ¿no? Muy llena de palabras y poética, bellísima, pero una escritura no siempre fácil. Sin embargo, no sé, a mí estos títulos me resultan como también, no como parte, son parte de la obra. Solitaria, vertiente sin murmullos, resplandores casi sin reflejo. Luis Eduardo Pombo. Así que esta serie, digamos, también, esta obra preciosa, pero es absolutamente naturalista, que pone a la misma altura a este compañero suyo de ANCAP, servicio fraternalmente rebelde sobre los comunes días enteros en las angostas brechas diarias. Y yo pienso, ¿no? que este naturalismo, si no fue también una especie de homenaje, ¿no? como alguien que quizás esos blancos y esos otros atrevimientos plásticos que sí se había tomado con, los otros retratos, bueno, quizás no los hubiera sentido, ¿no? Como no los hubiera aceptado también. Entonces siempre pienso, no sé, que hay como una especie de ternura también en esto, ¿no? de darle al otro una especie de reflejo que lo pueda de alguna forma integrar, y que no lo complique. En el año 73, esto es preciosísimo, vale la pena detenerse, se le ocurre, como se le había ocurrido a Torres García,
hacer una serie de bichos para niños, ¿no? Como esa cosa, bueno, ¿de qué vamos a vivir? Que fue muy, muy frecuente, ¿no? En esos años para la gente que sabía bueno, que iba a tener ¿no? Que perdía sus trabajos en lo público, o las posibilidades de exponer o lo que fuera. Y es muy interesante cómo se articulan estas creaciones y los bocetos con su otra obra. Incluso, si ustedes se fijan, acá aparece un boceto de una araña, ¿no? Son años en que él va a dibujar y a trabajar mucho. Es una obra muy dramática, se llama Por los uruguayos silenciados, es del 74. Es increíble, ¿no? Como Terror del 75, cómo estos años lo encuentran trabajando tanto y de formas diferentes. Y en el 75 vamos a encontrar esta serie que se llama El polifocalismo, eh, que está muy bien expuesta. Esta es una toma de la sala, está muy bien expuesta y quizás, bueno, es lo que conocemos como más de su obra. Eh, en realidad, esto es toda una elaboración teórica que de alguna forma, y hay un texto muy bueno de Regerman que les recomiendo leerlo y mirarlo, de alguna forma el polifocalismo, también obviamente un neologismo de Spinola Gómez, em, es como una especie de intento de hacernos mirar de otra forma. Lo que sucede generalmente es que nosotros enfocamos algo, ¿no? Cuando miramos, y todo lo que tenemos como periférico queda ligeramente como nebuloso, ¿verdad? Entonces él, con una perspectiva tradicional, cónica, renacentista, lo que hizo fue crear una especie de ausencia de focos. Es decir, uno nunca puede realmente enfocarse porque la forma en que está pintada, que es como si se pusiera la pintura con la punta de un pincel, ¿no? Creando siempre como una especie de difusión, eh, no permite que uno haga esa maniobra, digamos, del foco y de dejar fuera de foco. Entonces, en realidad es una experimentación, digamos, ¿no? con la forma de pintar, no es puntillismo, es diferente, que da ese desenfoque, eh, a la vez mezclado con una perspectiva clásica, y lo que hace es como ponernos frente a la ausencia de foco. Em, También es algo en lo que aparece en esta etapa, que ya había aparecido un poco antes, el tema de la importancia que le da a los marcos y a las formas de colgar, ¿no? Dice La Roca que en realidad eh, él hubiera querido poder hacer marcos ovalados, pero bueno, los marcos ovalados son muy complejos, así que como no pudo lograr que le hicieran los marcos ovalados, fue hacia un marco octogonal, que tiene que ver también con el finito, la regeneración, el renacimiento. Fíjense, estamos en el año 75, ¿no? O sea que esta obra, digamos, que obviamente es una serie, ¿no? a la que destinó muchísimo tiempo, energía y concentración, está hecha en un momento especialmente duro, ¿no? Como del país, y sin embargo tiene esa especie de promesa, ¿no? Del renacimiento. Eh, que él va a seguir aplicando esto y bueno, hay una vuelta también a algunos temas que tienen que ver con su pasado rural, ¿no? Como si en este momento de disgregación, en este momento de exilios e incilios, ¿no? Lo que fue tener que vivir dentro, pero callado, eh, también, ¿no? Estas fragmentaciones están todas presentes. Sin embargo, miren lo que es el color tan maravilloso, las formas, ¿no? Hay como una especie de sensualidad, de lujo visual
en esto. Y por otro lado está esa cuestión repetitiva, geométrica, ¿no? Como un poco angustiante, o sea que no está lejos de eso. Esta serie es también, ¿no? Como una serie que tiene que ver mucho con esta etapa, ¿no? Con esta despersonalización, con los vínculos, es como que se está preguntando sobre muchas cosas. Esto se llama Más allá de nuestros días, es del mismo año. Y acá voy a hacer una especie de breve paréntesis para contarles que Spínola Gómez en esta serie tiene un encuentro muy maravilloso con un poeta que era médico, que trabajaba en Migues, que era el doctor Juan Carlos Macedo. Y este encuentro se da en un proyecto que en realidad no llegaron a poder concretar ni a ver, que era un proyecto editorial de publicar 8 poesías de Macedo sobre 8 cuadros de esta serie del polifocalismo de Manuel Spínola Gómez, y lo iba a publicar Oregioni de Arca. Y Oregioni asistía, se encontraban cada 15 días, y discutían, en general no del libro, pero bueno, en algún momento, supuestamente era sobre el libro que hablaban, en algún momento Spínola Gómez larga, bueno, y el libro va a tener forma octogonal. Y Oregioni le dice que sí, pero en realidad eso era y más, imagínense, ¿no? En esa época, en los años 70, publicar un libro de ese formato era una cuestión que iba a encarecerlo y hacerlo súper complicado, así que es un proyecto que finalmente lo publica el sindicato médico, publica 250 ejemplares. Yo encontré uno a la venta hoy en Mercado Libre por 700 y algo de pesos, pero bueno, es un libro extremadamente raro de conseguir. Y ninguno de los tres, ni Oregioni iba a morir en el 2001, Macedo en el 2002, Spínola Gómez en el 2003, y el libro se va a publicar después de que ellos tres ya no están. La poesía de Macedo, confieso que yo no la conocía y me pareció bellísima, ¿no? No quiero leerla porque no leo bien poesía, pero les doy un momento para que ustedes la lean. Me parece de una maravilla, absolutamente. Me encanta especialmente ese verso que dice: nada explican los cuadros, es simple, henos aquí el mismo movimiento. Tenía que ver con algo que estaba dando vueltas, que ya lo vamos a tratar. Y de Sonoras Siestas Lejaneras, del 75 también, de esta serie, él tiene un poema muy bello, si quieren, si les interesa, después se los copio, es un poco largo, pero me mató este otro, que dice: y no hay voz duradera sin afecto, y vano es el esfuerzo, basta, que el amor no muera, un adentrarse cierto al conocer, en el momento que golpea el afecto e ilumina. Me parece que ese tema del afecto como motor era algo que los dos tenían como muy en común. Son maravillosos, están ligeramente editados, creo que por Giovannetti Viola, son los cortes que están, las corchetas no son míos. No son Ojos en fuga, lluvia, y esto posiblemente tiene una referencia, ¿no? a esta experiencia perceptual que nos está proponiendo Spínola Gómez, ¿no? No cae, distribuye los fundamentos que aún nos perpetúan. Y del 77, Roxana, cerrá los ojos, es esta Arena asombrada, parábola silvestre, que presentó en Artes y Letras en Punta del Este, y que de alguna forma es también una referencia al tema de la dictadura, ¿no? Como a ese avance que va destrozando esos caracoles y que va, ¿no? Como arrasando con todo.
es una obra muy impactante realmente, bueno, posiblemente ustedes ya la conozcan, pero bueno, reencontrarse con ella es la verdad que es todo un impacto por el color, digamos, lo otro tiene, las otras obras, ¿no? Tienen como otra, otra paleta, ¿no? Como una especie de serenidad, otro dentro del, ¿no? Mm, de esa cosa un poco surrealista, tiene otra cosa, pero esta araña va como hacia otro lado, ¿no? Hay una especie de lectación ahí en las formas. Y para contarles todo lo que le interesaba, ¿no? Lo amplias que eran lo amplios que eran sus intereses. Es maravilloso esto que está ahí también en la exposición. eh, que es todo un diseño, una reflexión sobre cómo debían ser los zapatos para jugar al fútbol, ¿no? Del año 78. Es tan impresionante. Por supuesto no pasó nada con este proyecto, pero cómo su cabeza, ¿no? A él le interesaba todo, cómo su cabeza funcionaba, como esto de buscar, ¿no? Como soluciones que fueran nuevas, que fueran para mejorar algo que le parecía que podía ser mejorable. Eso tiene mucho que ver también con sus ideas y con cosas que escribió, ¿no? Él fue muy crítico respecto a la educación, respecto a cómo nos comportamos en la ciudad, cómo la tratamos, tuvo mucha escritura y ya les digo que es muy crítica, pero bueno, reflexionó hasta sobre los zapatos de fútbol. Y del mismo año es esta serie, que es una serie breve, pero fíjense lo que se le enmarca, además, que se llama Un Zampaboya. Es una serie de autorretratos de él mismo, sí, obviamente, con hepatitis. Entonces es él haciendo muecas frente al espejo y ¿no? Es una maravillosa forma de dibujar. Eh, yo recuerdo que esta fue mi primera gran exposición en la Galería Latina, fue la apertura de la Galería Latina en el 80, ahí está, fíjense, Cabrerita, bueno, Pablo Marx, yo ahí, no me doy cuenta quiénes son estas señoras, pero acá está Espinola Gómez, con la camisa medio abierta. Eh, Él va a tener entonces, a partir de los años 80, una serie de reconocimientos, dos retrospectivas importantes, la del 80 de Galería Latina, la del 2000 en el subte, va a recibir en el 2000 también el premio Figari. O sea que va a exponer dibujos en el Museo de Arte Contemporáneo. Son años, estos años los 80, como de también, ¿no? Son años expansivos, interesantes, muy movidos. Y acá hay algo que me pareció maravilloso que se pudiera reconstruir, que es una recreación a partir de los bocetos, una recreación que hace La Roca de un proyecto de escenografía que también fue un largo proceso de charlas con Héctor Manuel Vidal para una puesta que también recuerdo haber visto del año 83, Galileo, Galileo, que creo que fue en el notariado este, con Beto Fontana. Y, y acá está lo que él había pensado en base a estos paraguas negros que los cerrados tenían que ver con la Inquisición. Así que bueno, uno puede como acceder a este proyecto que en realidad no se llevó a cabo, pero en la página del museo hay algo escrito de Manuel Vidal bellísimo sobre este proceso, digamos, que no llegó a hacerse. Y entre el 87 y el 89 hace esta obra, que para mí es interesantísima, pero es una obra que ha sido muy polémica, que es la intervención del Palacio Esteves, que era bastante sin gracia, era digo, muy sobrio, ¿no? Muy nada, del Palacio Esteves que la hace con Benech y también con el arquitecto Colet, que fue el que supervisó las obras, que es básicamente toda con madera y que tiene, digo, es lo más posmoderno ¿no? que tenemos acá y que fue un poco escandaloso.
Yo creo que esto se puede ver solamente el Día del Patrimonio, pero les voy a dejar una nota porque realmente es buenísima, de Gustavo Fernández, para cuando trabajaba en TNU, donde explora y está muy bien fotografiado toda esta reforma que ya les digo que fue tremendamente polémica. Si bien en la realidad ellos no afectaron nada estructural del palacio, sino que fue nada, esta cosa, bueno, que tiene que ver con la época también, ¿no? De esta cosa posmoderna, de la sensación esta de que el palacio, ¿no? De gobierno necesitaba este diálogo de tiempos y esta actualización, digamos, bueno, así que es una época, ya les digo, de intervenciones varias. eh, También en Anchorena, también en la casa presidencial de Suárez. De esas realmente yo no encontré ningún registro, pero sí está este proyecto en el gasómetro, que es del año 85, también con el arquitecto Benech, que bueno, se convirtió en parte de la ciudad y que es, bueno, ahí hay una foto que es del 2003 y que ya está todo oxidado. Igual para mí envejeció bien, pero no era la idea. Es un homenaje a su admirado De Simone. Y bueno, también de alguna forma el que se negó también a tener taller en cuanto a tener alumnos, ejerció una especie de docencia en algunos artistas como Gerardo Ruiz del 63 o Eduardo Mernis. eh, Mientras su vida transcurría más bien en los bares, en los boliches, que los usaba como lugar para estar, para recibir gente, para escribir, para dibujar. O sea que muchas de estas boligrafías que produjo entre el año 97 y el año de su muerte, el 2003, fueron hechas también en estos bares, ¿no? Es como, parece que tenía toda una historia de ir en una época iba solamente a los bares que estaban al norte de 18 de julio, después se cambió a los del sur y en algún momento levantó todo eso y se fue cambiando. Yo en realidad recuerdo mucho, en especial, un bar de Soriano y Yaguarón, de pasar por ahí y verlo, verlo solo, ¿no? Eh, Pintando, perdón, dibujando o escribiendo. Era muy impresionante, era medio Hooper aquello. Esta es una obra del 86, La escalera, el arpa, son preciosas, es un par, que están expuestas, y también escribió, esta es su última nota que llamaba Negro Marfil, y nada, copié un pedacito, es muy larga, y tiene ese estilo así, rimbombante, pero me gustó mucho eh, digo, toda la nota, pero me gustó mucho cómo termina con este negro marfil, ¿no? Cómo vemos a Montevideo y algo más lejos al Uruguay de frente al siglo XXI. Negro marfil. O sea, no hay nada más profundo y más negro que el negro marfil. Esta nota estuvo publicada en La Pupila eh, y, y bueno, y acompañada por este montaje fotográfico de Mario Schettini. Es interesante, ¿no? Cómo él fue reflejado también por otros. Acá está en ese bar que les estoy diciendo. Este, eh, Creo que es Mernis, es Marcelo Legrand, y el que está con la mano en la boca es Oscar Larroca. Y no tengo el año de esa fotografía, pero bueno, me pareció interesante traerles también ciertas miradas de Spínola. Esta es de Hilda López del año 77, eh, es interesantísimo, ¿no? Con esa soltura de Hilda López. Es una obra grande, de 80 por 1,10. Y hay esta relación, por ejemplo, con La Roca, ya les digo que nunca fue formal, nunca fue una relación discípulo-maestro con ninguno de ellos, sino que fue
esta otra relación como mucho más informal. Él mismo ¿no? Se había negado a ser discípulo, a estar dentro de un taller. Eh, en el año 86, él fue nombrado en el 85, ya fue asesor tanto eh, creo que era de presidencia, como asesor, digamos, de estética y asesor también en el gobierno de Montevideo municipal. Y Oscar Larroca hizo una exposición en, en la Intendencia, en una sala que ya no existe, ahora están Las Cajas, que era sobre la calle Soriano, y bueno, fue como una especie de escándalo para el intendente, ¿no? No sé, me acuerdo de todo eso y que, bueno, es una época muy divertida, que después le pusieron un pañal al David y cosas por el estilo. Eh, Cuando se levantan la exposición de La Roca, porque el intendente consideró que era obsceno todo este tema de los desnudos. Y entonces él trata de evitar, ¿no? Un tipo que siempre había estado muy por la libertad, trata de evitar el cierre, pone su cargo a disposición, bueno, y se lo aceptan, la renuncia, y ahí logra que le den la sala Ferreira a La Roca para poder continuar con la muestra. Y a partir de ahí se construye esta relación con La Roca, eh, que va a seguir como su carrera y si ustedes ven, hay algo a partir, digo, hay una gran diferencia entre La Roca y este otro, y yo creo que la gran diferencia es ese diálogo de tantos años, tan cercano, ¿no? con Spinola Gómez. La exposición esta está curada por La Roca y también el montaje está hecho por La Roca, y eso me parece como, bueno, no hay nada más bello que un discípulo pueda hacer, ¿no? por su maestro, que mostrarlo de una manera como esta, ¿no? También es Marcelo Legrand, para mostrarles algo. Marcelo ha pasado por varias etapas, en realidad el retrato de la derecha es anterior y la obra que tenemos a la izquierda es una obra más cercana en el tiempo ahora, un gran pintor. Y también es muy interesante, ¿no? Cómo él también se relacionó con, por ejemplo, tapicistas como, bueno, Aróstegui, pero en especial con dos discípulos de Aróstegui, Jorge Sosa Campiglia y Magalí Sánchez. Y también, ¿no? Como que estaban como en otro lenguaje, y bueno, y Jorge Sosa, que murió lamentablemente en el 2010, era un tipo muy joven, muy impresionante su técnica, ¿no? Ese tema de los retratos, ahí están los retratos de Freud, de Aróstegui, de Figari, perdón, de Aróstegui, bueno, y del mismo Spínola Gómez, que no encontré en color, eh, era de un virtuosismo tan impresionante. Y dice Magalí Sánchez, que fue de alguna forma su albacea, que el problema es que las cosas no hay que hacerlas bien, hay que hacerlas muy bien, ¿no? Como esa exigencia. Y ella cuenta una cosa súper interesante, y es que cuando ella estaba tejiendo, de repente él veía, nada, 2 centímetros por 2 centímetros, y decía, ay, Magali, esto no funciona. Y entonces la convencía de que tejiera algo que había llevado 40 o 50 horas, un montón, ¿no? de superficie, hasta llegar a esa parte que no convencía, porque él decía como que digamos, uno tenía que pensar la obra no solamente como conjunto, sino que se pudiera defender cada trozo, es decir, que si uno encuadraba, ¿no? este concepto tan cinematográfico, un pequeño detalle, ese pequeño detalle debía funcionar bien, entonces uno no se podía permitir, digamos, que eso, ¿no? Que hubiera partes de la obra que no soportaran esa mirada microscópica. Eso también Perufo lo analiza muy bien, ¿no? Como ese tema de la mirada individual, de la mirada del espectador como individuo,
y de la mirada microscópica, ya no macroscópica, sino, ¿no?, más subjetiva, más libre de elegir un pedacito, ¿no?, y hacer su propio salto de interpretación ahí. Em, Magali Sánchez, Magali y también Soto, eran muy poquitos, llevaron adelante en este lugar que ahora funcionan los fondos concursables, en la calle Paraguay, llevaron adelante cuando muere Espínola Gómez, en esta que había sido un local que le había dado el Estado para que viviera, para que hiciera su taller y un proyecto de futuro museo, llevaron a cabo la Fundación Manuel Espínola Gómez. Lo que sucedió fue que, bueno, eran muy pocos, no lograron el apoyo ni, ni- ni la fuerza, digamos, como para poder hacer este proyecto, y finalmente la fundación quedó cerrada durante un tiempo hasta que eh, pasó a funcionar ahí las oficinas de los fondos concursables, en fin, que está bueno porque, bueno, se le dio otra vida. Acá está el logo de la fundación, y en la parte del hall, digamos, esto había sido un banco. En la parte del hall hay un espacio que se inauguró, creo que en el 2018, que lleva el nombre de Espínola Gómez, y donde están este, en forma continua expuestas algunas obras que acá se ven, como esta que hizo con Bolívar, bueno, obras de distintas épocas están expuestas ahí. Y sobre él, digamos, se ha escrito, y se ha escrito muy bien, en especial este libro de Abundanza, que está publicado por Galería Latina, súper interesante, y también el de Alicia Haber. Bueno, ojalá ustedes los tengan. Y me pareció interesante lo que escribe Pascale en el 2013, cuando se expone en obra de Espínola Gómez en el Museo Zorrilla. Dice: cada muestra era una propuesta diferente, se reinventaba. En su obra veo una constante: esta es la inteligencia. Nada era casual, era producto decantado en extremo, ¿no? Y esto de que él no creía en el arte como, wow, como una especie de investigación, perdón, de inspiración, ¿no?, como divina, o el artista como un ser especial, sino que creía eh, en la investigación, y que, bueno, la creación era el producto final, ¿no? Y dice Pascal, sus ideas eran desafiantes y profundas. Ese es quizás una de sus contribuciones más ricas y menos tratadas de su pensamiento sobre el arte. Y acá hay una obra que en realidad es parte de una pequeña serie que está montada también en forma muy rara, que se llama Dos de Oro de 1950, y que es parte de la muestra. Y para cerrar con la palabra del mismo artista, me pareció como súper humilde esto que dice, y esta aceptación, ¿no?, de que hay cosas que no son totalmente gobernables. Dice: un autor siempre se propone cosas más o menos definidas o más o menos borrosas, de las cuales solo consigue alguna, todas o ninguna, pero obtiene infinidad de otras cosas por ser un acto extremadamente misterioso, ingobernable en su totalidad. Y esas son las cosas, precisamente, que los críticos y analistas deben pesquisar, enriqueciendo así el conocimiento del autor respecto de su propia obra así revisada, y de su propia naturaleza como ser viviente incluso. Es un pensamiento realmente romántico, ¿no? Ese de que hay una parte que no podemos gobernar. Es un tipo que fue tan riguroso, que fue tan, ¿no?, tan perseverante en sus búsquedas, y sin embargo habla justamente de que uno puede proponerse algunas cosas, pero en realidad lo que importa es todo eso que se obtiene, ¿no?, en ese otro tránsito que es misterioso, que sale de nuestro control más racional, ¿no? Y que eso es lo que es importante
que nos ayuden a ver, ¿no? Que nos ayuden a ver qué encontramos cuando estamos buscando algo que de repente lo teníamos claro, no tan claro, qué es lo que encontramos en el camino, ¿no? Y qué es lo que le da sentido a la obra. Ese sería realmente la función de los críticos. Y escribe Abondanza, cuando muere Spínola Gómez, durante las 8 décadas, perdón, hay disculpas, vuelvo atrás. Durante las 8 décadas y 21 meses de su vida, Spínola Gómez, que murió ayer en Montevideo, habitó en un cuerpo de 115 kilos de peso y 1,84 metros de estatura, coronado encima por su melena y su boina. Esa residencia monumental era parte de una imagen que ahora queda grabada en la memoria de amigos, conocidos y admiradores, como un punto de referencia en el paisaje artístico de esta ciudad. Porque a pesar de ser un solitario, esta es una caricatura preciosa de Aroxa, que también fue muy cercano, a pesar de ser un solitario, era parte como, digo, uno lo podía ver en conciertos, en las exposiciones, era parte como del paisaje. Y bueno, con motivo de esta retrospectiva, se hizo esta emisión de un sello, justamente del retrato de un hombre alto, es un retrato de su padre, del año 47. Hay una cuestión para mí, de alguna forma, que después uno encuentra en Lucian Freud, ¿no? Eso de buscar una perspectiva que es casi cinematográfica. Esto en el cine se llamaría un contrapicado, ¿no? Es como la vista sesgada, no son realmente puntos de vista que fueran tradicionales, ¿no? Y que realmente yo los he encontrado primero, sí, en Freud, Lucian Freud, pero bueno, posiblemente en el año 47 tampoco Spínola Gómez lo conocía, o sea que fue una especie de encuentro por otro lado. Y les quería contar que los sábados y domingos de septiembre, yo me enteré hoy, porque en realidad no estaba bien, no estaba para nada puesto en el museo, a las 17 horas en el auditorio se proyecta un documental que se llama Manuel Spínola Gómez, una caligrafía existencial, que es del año 82, que es dirigido por el propio Spínola Gómez, por Muñiz, que fue el director del Sodre, bueno, y otra realizadora que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, me parece que puede ser súper interesante, así que ya saben, puede ser un buen plan ir una horita antes, ver la exposición y terminar con este documental o al revés. Así que bueno, esto era un poco una mirada sobre una parte nomás. Y me encantaría que me contaran, porque estoy segura que muchos de ustedes lo conocieron o lo vieron o bueno, o les gusta su obra o no les gusta, así que abran micrófono, gente. ¿Alguien podría compartir algo? ¿Lo conocieron o si vieron su obra antes? No sé. Yo no, por ejemplo, yo no la conocía, y conocía algo muy poco, y esto me impresionó. Y te va a impresionar. Realmente muy interesante, muy interesante. De Sí, lo sí, poquito que yo sabía, ahora sé algo más. Bueno, Está esto muy es lo bueno. bueno de estas exposiciones antológicas así, ¿no? Donde Claro, uno puede Son ver, buenísimas, son ¿no? sí. buenísimas. ¿A vos te gusta, Carmen? Muchísimo, muchísimo. Yo trabajé en el museo, así que estuve cerca de unas cuantas obras de él. Ah, qué Qué bueno, bueno. qué bueno. Y bueno, y además él venía a verlo acá, Lember era amigo, Sí. pero tal, lo conocí así, arriba, pero me gusta muchísimo. Pero no conocía todo esto que mostraste, te digo la verdad, por eso me parece genial estas exposiciones, Sí. como tú decís, de todo, me parece Sí, sí, sí. bárbaro. Hay Muy pila Yo de creo que cosas importante. se que la merecía, ¿no? Una exposición donde se pudiera ver esa sí, cosa. La verdad es que lo que no está, y yo lamento, y por eso se les voy a dejar acá en el WhatsApp, les voy a dejar el videíto de Gustavo Fernández, es el Palacio Esteves.
Yo creo que porque fue una obra muy discutida, ¿no? Fue Pero no hay discutidísima. discutidísima, pero no hay nada y está muy bien registrada en el video. Pero todo lo demás, lo de gráfica, hay otras portadas de libros y otras cosas que están buenísimas y las boligrafías. Las boligrafías me parecieron increíbles. Divinas, Increíbles, ¿verdad? con un bolígrafo haga eso. Muy fuerte. Es Impresionante. Porque eso sé que también lo hacían en los bares, estos que tú decís que iban los cafés donde era habitual. Claro. Claro. Sí. Pero tenía una Veromi a mano y lo hacía. ¡Qué bárbaro! Bueno, usaba de varios colores. Varios colores. Qué libertad, ¿no? Digo, un tipo impresionante. Que era capaz de dibujar como quería, además, ¿no? No, un comentario, Inés, nada más digo yo. ¿Sí? Hay muchas cosas que me escapan de él, obviamente. Me parece que es un grande. Punto. Digo, aparte de que no termine, pero es un grande con una cabeza enorme, un gran trabajador y bueno, habrá que entenderlo, pero me impresionó además la creatividad, la versatilidad, la fuerza, el color, me van saliendo, viste, cosas. Sí, y cuando la veas, Susana, vas a ver lo que es, sobre todo esas pinturas que tienen como mucha textura. Te fascina verlas. Claro, digamos, hay algunas reproducciones que yo puse que eran de Testoni son buenas, pero algunas no hay forma de hacerle, que puedas disfrutar. No le hacen honor. No, porque es maravilloso verlas, ¿no? Hay que ir, sí. Hay que ir, sí. Está hasta noviembre, así que con tranquilidad, pero bueno. A ver, lo que pasa es que este tiempo lindo nos da como unas ganas de salir, pero va a estar hasta creo que el 14 de noviembre, una cosa así, o sea que bien. Hay tiempo para verla, pero sí, la verdad que les recomendaría que dispongan 1 hora y media, una cosa así, hay una cosa que hablábamos el otro día, justo que hablamos con Nieves, hay la sala 5, que es la sala donde está sobre todo la pintura, no hay un lugar donde sentarte. Eso es un horror. Es horrible. Ay, me da una bronca, me tengo una gana de sentarme un rato. Pero además en todos los lugares del mundo te ponen una silla, un banco, algo, para que uno se siente a mirarlo. Hay obras que necesitas mirarla un rato y no. Exacto. Pero bueno, es lo único que puedo criticarle a la exposición. Habría que sugerir. Sí. Realmente, porque está bueno, además eso de poderte tomar un momento y mirar, no andar corriendo, no es una exposición para andar corriendo. Pero, perdón, pero lo que pasa es que, por lo menos acá, en muchos lugares que había lugares para sentarse, para mirar, los eliminaron ahora en pandemia, no es que no van a ver. Pero ahí en la sala... En el museo, en la sala 5, nunca hubo lugar donde sentarte, acordate. Siempre. Es un problema eso, porque es una sala bastante, ¿no? Como debería haber lugar ahí para sentar. Debería porque hay, digo, no cortás nada a la vista, se ponen los bancos en un lugar y se puede ver. La otra gente puede pasar perfecto y verla. Totalmente. Pero darte esa posibilidad de sentarte y... ¿no? Bueno, también está la posibilidad de ir con vaqueros y sentarse en el piso. Y chao. No, y con eso de banquito, ese bastón que tiene. ¿Verdad? Nuestras compañeras, que es maravilloso. Tenemos que hacernos de alguno de esos así, medio fashion, y aterrizar con nuestros banquitos. Elena. No, que yo estuve el martes pasado porque qué bueno. A pesar de la pandemia viajé la semana pasada a Montevideo, hace un año que no viajaba a Montevideo. Aunque mi trabajo está en Montevideo, pero aproveché la pandemia para no viajar durante un año. Pero la semana pasada estuve 2-3 días y aproveché para ir. Me encantó, me ayudó. Yo la verdad que conocía la obra, tenía presente, pero no tenía presente que en realidad eran todas obras de una misma persona. O sea, porque por ejemplo, todo el tema gráfico, muchas portadas que para mí yo las asocio a mi infancia, a la biblioteca de mi casa, y eso, a banda, ¿no? Esa cosa que, seguro, eso por un lado, pero después esos retratos matéricos que a mí siempre me encantaron, los del Gordo Améndola,
encantaron. Eso es maravilloso. Después lo asocio con estas otras cosas de los cuadros de Octógono, que eran lo mismo. O sea, es la misma persona y yo no había hecho el ejercicio intelectual de darme cuenta que era lo mismo. La verdad que me gustó mucho. Sentí, era un martes, fui con mi hijo y su compañera. Mi nuera venía a ser, nunca había entrado al museo, fue toda una experiencia. 2 horas, no nos alcanzó. Y lo que sentimos eso, que estábamos cansados, que nos queríamos sentar y no podíamos, pero que además teníamos permanentemente un guardia del museo. Trancándote, pues, voy a creer. Muy molesto. Yo soy de las que saco muchas fotos en los museos, saqué prácticamente de todas las obras, entonces capaz que me tenían miedo. El hombre iba atrás mío, pero cuando nos paramos ahí para ver la perspectiva de la instalación de los paraguas de Galileo y Galilei, no pude sacar una foto, porque el hombre no se movía de ahí, tenía miedo que me fuera. Porque ahora, viste que al no haber cordón ahí, simplemente lo pusieron en el piso, chao Susana, había un guardia, el domingo había un guardia que estaba prácticamente para que no pisaras adentro, lo cual era medio absurdo, porque sí, yo no entendía más, me alejaba para tener perspectiva, para poder sacar la foto, y se me ponía el hombre adelante. Pero no, para mí es una exposición que hay que volver a ir a verla. Sí, es para ir más de una vez. En 2 horas tuvimos que apurarnos al final porque teníamos otro compromiso a las 5 de la tarde, pero la verdad que perdón, ¿es toda la semana? ¿Tú fuiste un martes? Los lunes. De martes a domingo. De martes a domingo. ¿Y horario? De 13 a 20. Ah, bueno. Ahora lo extendieron. Lo extendieron, empieza a la 1 y termina a las 20. Lo extendieron. Perfecto. Porque antes era de 14 a 19 el museo. Sí, de 14 a 19. El martes todavía tenía ese cartelito, pero lo deben haber extendido, sí. Perfecto. No, capaz que es el fin de semana, ¿eh? Y después yo escuché que el catálogo va a estar igual pronto. hay que ir un rato antes, obviamente, ¿no? Sí. El catálogo me lo escuché en una entrevista a Oscar Larroca, que va a estar pronto para fines de septiembre. Ahí está. Les recomiendo también, porque yo quedé manejada por eso, y por eso, bueno, en general, yo soy oyente de Efecto Mariposa, del programa de Uruguay. Yo también. Bueno, hicieron un precioso programa sobre esta exposición, donde impresionante. Que está muy interesante y que se puede encontrar por ahí. Está muy buenísimo. Bueno. Voy a buscarlo a ver si lo puedo. Genial. Yo tengo el link, si quieres. ¿Tienes el link? Bueno, si me lo pasalo. Y ahora Efecto Mariposa por suscriptores. O sea, lo vamos a escuchar si podemos, pero si sos suscriptora recibís todos los días el programa. Qué bueno, qué bueno. Ay, ¿sabés que yo eso nunca lo entendí bien? Bueno, después te escribo por privado y te pregunto cómo se hace. Bueno. Para hacerse suscriptora. Bueno, muchas gracias. Buen dato, Elena. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Inés. Prometo que voy a pasar después bien los datos de lo del lunes para quienes quieran unirse. Y bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Saludos a todas. Gracias. Descansen. Gracias. Muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Chao. Chao, Inés. Chao, hasta luego. Gracias.